cómo está expuesto a nivel de visualización y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay metadatos técnicos y también metadatos de negocio. Los metadatos de negocio es qué significa en sí ese dato. Esa parte es muy importante para todos interpretar y aclarar mi opinión. Y también que permite este tema de dominios mejorar la calidad de los datos con un enfoque acotado. ¿Sí? También la calidad, no todos los datos podemos darles calidad, obviamente. Es importante identificar cuáles son los datos importantes, que son nosotros los conocemos como los KDE, que son los Critical Data Element, y a partir de esos KDEs es que nosotros levantamos reglas y hacemos un tema de calidad. Y permite avanzar por partes, importantísimo. Muchos de estos proyectos de gobierno, lo que a veces suena como un Big Bang, ¿no? Voy a gobernar datos, guau, todo. Pero empezar todo del todo tampoco es empezar con nada. Entonces, al momento de que yo le parto el pastel en pedazos, yo tengo dominios y voy a empezar a gobernar dominios. Inclusive les paso un dato. Nosotros, adicional, hicimos un nuevo partido de pastel, un pedacito adicional. Y es que de cada uno de los dominios también seleccionamos datos claves dentro de ese dominio. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo el dominio de clientes, no voy a gobernar todos los datos de clientes. Hay datos realmente que tal vez no se utilicen. Entonces me apunto el dato realmente que, por ejemplo, un dato personal, que es lo que me va a servir. El otro gran tema dentro de este tema del modelo de gobierno es la estructura organizacional. Aquí está el clásico de la oficina de gobierno, los comités, los roles y responsabilidades. ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de gobierno no es responsabilidad de un área, no es responsabilidad de una persona, es responsabilidad de toda la organización. ¿Sí? Por eso hablábamos de la cultura de datos es de toda la organización, entonces todos tenemos que administrar los datos de forma adecuada. Aquí hay un modelo que yo quiero compartirles simplemente para ser claro en este tema, y es que hay tres piezas claves dentro de este tema del modelo de interacción. La primera es un gobierno, digamos, central, es como es la autoridad que emite los lineamientos, las políticas, basado en lo que necesita la organización. Si la organización necesita que sus datos, qué sé yo, en el mundo digital, los datos del correo, los datos de interacción con el cliente sean gobernados, esos son importantes y a eso hay que dar un tema de política de lineamientos. Y el área central es la que va a guardar esos lineamientos y hacer que esto se cumpla. Por otro lado tenemos las unidades de negocio. Aquí es realmente donde es lo importantísimo de un modelo de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables, a través de las iniciativas de negocio, de identificar el valor de los datos, cómo los datos me van a aportar a mí para crear valor de mi objetivo estratégico. Dicho esto, ¿no es cierto? Estas personas de las unidades de negocio son los responsables de definir, ojo con esto, definir y aprobar las definiciones de los datos, es decir, ¿qué es un dato? ¿Qué significa para mí el dato? ¿No es cierto? ¿Cuáles van a ser fuentes oficiales? ¿Qué espero yo del dato? Que el dato, por ejemplo, si hablamos de calidad, tenga diferentes dimensiones, ¿no? Pero hablando de un tema más puntual, que tenga una arroba, que tenga un dominio válido, X y Z cosas. ¿Y qué usuarios pueden consumir este dato y demás? Y ellos finalmente serían los que van, en base a lo que esperan del dato, cumplir estas políticas que se están definiendo desde el lado del gobierno. Y por última parte, la parte técnica, ¿no? Que aquí a veces se confunde, decimos, no, cuestión de datos y tal. Aquí hay que hacer una diferenciación entre el gobierno y la gestión. La gestión de datos finalmente es los que operan los modelos, los sistemas de información. Pero ¿en base a qué? En base a lo que el negocio requiere, en base a lo que la organización está requiriendo como parte de sus iniciativas estratégicas. ¿Okay? Entonces aquí salen los famosos roles de los data steward, de los data owners, ¿no es cierto? Siendo los data steward, business data steward, que son los que están en el negocio, los que en sí con los de executive data steward, que les van a definir qué se necesita del dato y qué se espera del dato, y son los data steward técnicos los que realmente van a llevar a implementar dentro de la organización en los sistemas, en las bases de datos, en los procesos de integración y demás. ¿Okay? Esta es una parte súper importante y es dar en la organización estos roles para que no sea el gobierno de una sola área, sino sea un tema compartido. Y bueno, hay también la parte de los comités, ¿no? Me olvidé de mencionar eso, que es un tema también súper importante porque basado en esta custodia, basado en esta responsabilidad, esta contabilidad que yo estoy dando los datos, es que cada uno se siente en una mesa y defiende lo suyo, ¿no es cierto? Se ponen de acuerdo. Yo tengo una diferencia de que es un cliente, ¿ok? Yo soy el custodio del cliente y defiendo con el resto de personas es que me quieren cambiar el concepto del cliente. Y esto cómo lo voy a interpretar realmente a nivel de la otra parte, procesos de indicadores.
nosotros nos hemos enfocado en dos temas claves, que es la gestión de metadatos y el proceso de calidad de datos. Esto inclusive en el ebook que lo compartí en hace un momento, están categorizados como actividades fundamentales dentro de un modelo de gestión de datos. ¿Por qué es esto? Como yo les decía hace un momento, en la gestión de la metadata están los conceptos de negocio. Para mí eso es una cosa súper clave, porque a partir de un entendimiento de lo que la persona o la organización entiende del dato, esta cosa se interpreta y se puede tomar decisiones adecuadas. Y por ende, todas las otras cosas relacionadas, ¿no? Como son responsables, procesos, políticas y fuentes de aprovisionamiento. En esto quiero hacer hincapié de las fuentes, por ejemplo. ¿Cómo gobernamos también datos? ¿Ya? Y esto es claramente identificando, si es que yo quiero consultar un dato, ¿de dónde tengo que sacarlo? Y ese dónde tengo que sacarlo es lo que realmente se convierte en la única verdad, y esa verdad tengo que dar un tema, por ejemplo, de calidad, que está relacionado con la parte de datos. Entonces, esto tengan muy en cuenta, porque cualquier persona, y ahora que por ejemplo, la analítica descriptiva o la perspectiva y demás es descentralizada, debe ir a una fuente específica para que sepa dónde explotar y saber con qué características tenemos el dato en esa fuente. Y pues, la parte de la gestión de calidad de datos, eso también es lo que un poco más se habla, ¿no? Pero es todo el ciclo, en base a los KDEs, que son los Critical Data Elements, poder hacer este tema de perfilarlos, de entender cómo están en esta base, que es un ejercicio interno, es un sistema de información, entender cómo está en esa fuente, poner las reglas que se están esperando de ese dato que se cumpla y finalmente monitorearlo que se esté cumpliendo. Con esto, este es un modelo también interesante de gestión y les invito a pensar que la calidad de datos siempre busque de que sea proactiva, ¿ya? Generalmente y tradicionalmente hemos visto que, me salió el error, el reporte tiene un error malo, no me cuadra, ¿verdad? Eso pasa. Cuando yo digo el tema de la gestión de calidad proactiva es que si yo identifico fuentes de aprovisionamiento oficial en la organización y he levantado con los custodios estas características que yo necesito de los datos, yo puedo llevar un tema proactivo, porque voy a correr periódicamente esas reglas y verificar que el dato que todavía no usa o que van a usar ya tenga la calidad que estoy esperando. Entonces, esto es un tema de calidad proactiva. La parte de políticas de supervisión. Bueno, aquí también tomándome un poco de la charla anterior, quiero hacer bastante hincapié. La política como tal, o sea, yo pongo una política, pongo un lineamiento de cómo se deben gestionar los datos, es importante, ¿okay? Y eso creo que es lo más fácil de hacer, escribir en un documento y mandarlo a la organización. Pero lo difícil es el tema de que sea realmente aceptado y manejado por la organización. ¿Y a qué voy? Depende de la cultura, ¿cierto? Porque si a mí me imponen algo y esto sí, qué chévere me pusieron, pero realmente no lo ejecuto, porque a veces aquí yo les invito a pensar desde la perspectiva de riesgos, porque es importante. Si ustedes tienen fallas o inconsistencias en la información que ustedes gestionan como organización, ¿qué puede pasar? Obviamente voy a empezar a tomar malas decisiones, ¿cierto? Las cosas que yo concluya con la información que maneje me podría impactar en pérdidas de ingreso, por ejemplo, en una reducción operativa, en un tema de retrabajo, en un tema de reproceso, inclusive me puede afectar a un tema de imagen como organización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, implícitamente, el riesgo que tenemos de gestionar inadecuadamente la información. Yo les hablaba en la mesa hace un rato que para mí hay dos formas porque cambiamos los seres humanos, ¿sí? O es por dolor, ¿no es cierto? Porque alguien realmente nos duele y nos toca cambiar cuando nos dejó la novia, la esposa, por dolor cambio, pero la otra es por conciencia, ¿ya? Por conciencia. Cuando nosotros somos conscientes, verdaderamente conscientes que necesitamos hacer algo, gestionar los datos de forma adecuadamente, vamos a hacerlo, caso contrario no. Entonces aquí, cuando gestionamos desde una perspectiva de gestión de riesgos, esta parte es importante porque miren todo lo que podemos hacer o hacer que esto impacte en nuestra organización, ¿sí? Por una mala calidad de datos, por ejemplo, ¿no es cierto? Datos no precisos, no consistentes, no confiables, porque los datos no están disponibles, datos redundantes. ¿Cuántos de ustedes tienen en su organización diferentes fuentes de aprovisionamiento? Y cada una diferente, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que se tomen decisiones en diferentes áreas con datos muy diferentes? Un montón, ¿no es cierto? Que nos puede afectar un montón de plata también. Por falta de contexto, datos y conceptos ambiguos que no se entienden, ¿sí? Importantísimo, ya lo mencioné hace un momento, pero el riesgo de que yo interprete a mi lado, puedo decir que invierta o no invierta, que compre o no compre, ¿no es cierto? Que ejecute o no un tema de un proceso. Y por falta de seguridad, realmente que se acepte.
¿Qué es lo que estamos planteando? Inclusive desde una industria financiera, que es un tema altamente regulado y con un tema de adversión al riesgo, que es la industria financiera, porque de hecho es del negocio, es un negocio de riesgo. Aquí me he tomado nuevamente el tema del DIMBUC 2. Aquí hay un marco de referencia del DAMA, ¿no es cierto?, que habla del tema de los sistemas de gestión de información. En el DIMBUC se lo llama el tema de áreas de conocimiento, en el DIMBUC vigente, la versión 2, y donde ustedes pueden apreciar cuál es el tema de gobierno que, digamos, que pone las reglas de juego, qué es lo que se necesita hacer para que los datos cumplan con el objetivo que está. Y abajo están todos los sistemas de información, los de gestión de información, ¿no? Y las áreas fundamentales que ya les decía. Bueno, entonces, desde esta perspectiva de riesgo que yo les decía, realmente, y hablábamos de los tres niveles o líneas de defensa, ¿no es cierto?, que tiene un tema. Justo ayer estaba en una reunión donde se hablaba de este tema desde la perspectiva también bancaria. Hay una primera línea de defensa que es desde la perspectiva de riesgo, que cada una de las personas que operan los procesos y demás son los responsables de hacer que ese riesgo se mitigue, ¿no es cierto?, de hacerlo residual. Y hay una segunda línea que son quien pone los lineamientos y quien controla que esos lineamientos se estén cumpliendo a nivel de primera línea. Entonces, como motivante, y esto les digo a través de industrias que son hiperreguladas, ¿no es cierto?, por la que estamos nosotros, un motivante para que esto finalmente se pueda hacer, para que una política de gobierno funcione, para que el tema de gestión de datos es que sea considerada una parte de segunda línea de control, ¿sí? Con esto logramos es que sea considerado, por ejemplo, como un tema demandante, que la organización, yo les decía, si es dolor o es conciencia. Si no es conciencia, que sea también el tema de dolor, ¿okay? ¿Qué más? El tema en el año 2019, y ya les decía un poco, en 2021, simplemente el tema del proyecto de gobierno de datos. ¿Qué pasa en el 2022? Y esto es como un tema coyuntural de la ley de protección de datos. Justo creo que en estos días estamos cumpliendo 4 años desde que la ley se salió. Ustedes saben que esos 4 años nos dieron 2 años antes de entrar al tema sancionatorio. Pero eso nos permitió a las organizaciones prepararnos para lo que es ahora, o lo que está haciendo. Vamos 7 meses, intensivo, pero nos dio tiempo. Entonces, uno de los problemas también que hay en este tema de gobierno es que no se lo ve tangible. Hace un rato también decían, no, es que yo lo implemento, pero quienes se llevan las flores son aquellos que utilizan el dato, generan ingresos, monetizan y demás, que están por detrás. Entonces, aquí lo que nos buscamos nosotros es un caso de uso con la ley de protección de datos, ¿sí? Y aquí pudimos, a través de esto, inclusive implementar herramientas de gobierno que nos permiten manejar hoy por hoy el diccionario, la calidad, los flujos, para poder hacer una gestión correcta. Caso contrario, este tema organizacionalmente, y les digo, puede ser que no se vea un tema de valor. Y aquí nosotros tangibilizamos los roles, las reglas de calidad, el tema de los procesos, y en sí todo el ciclo de lo que estuvimos hablando. Gracias. Bueno, hay un tema también importante luego de esto, es que, y esto también nunca termina, por eso yo les hablaba al inicio que esto es un tema de un proceso, un camino. A pesar de que ya levantamos ciertos rosarios, esto sigue cambiando todo el tiempo, ¿ya? Y ahí se ve la necesidad de que el gobierno actúe, porque esa definición de lo que yo ayer decía que es un cliente, hoy ya no puede ser un cliente, ¿ya? Yo tengo que ponerme de acuerdo que es ahora un cliente y ir perfilando bien impactos y cambiando la definición. Entonces nosotros desde el año anterior, por ejemplo, también estamos consolidando el glosario y un diccionario de datos. Porque esto, por ejemplo, se ve mucho cuando se llevan comités, a un comité táctico donde se discuten temas de definiciones y se acuerdan de temas de cómo debería ser. Claro, hay problemas, todos siempre hay problemas, porque depende del interés a veces de las áreas, van a interpretar una cosa u otra. Claro, pero lo importante es que exista una fuente oficial, que esa fuente oficial sea compartida, sea accesibilizada, y que si alguien quiere cambiar sobre esa fuente oficial y hay un custodio, eso se tiene que respetar. Aquí quiero contarles también un proyecto que ya utilizando el tema de la IA, ¿no?, desde la perspectiva de gobierno, interesante, y es que, a ver, las personas generalmente en el mundo real tienen 10 sistemas, 15 sistemas a los cuales tienen que acceder, ¿no es cierto? Entonces, alguien que ya tiene, vamos a poner el sistema 16, no lo voy a hacer, no tengo tiempo para hacerlo.
Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros aquí? Es de apoyar temas de inteligencia artificial para desarrollar agentes que me permitan disponibilizar ese conocimiento que sobre el pueblo en la organización. Es a través, por ejemplo, de un agente conversacional. Nosotros utilizamos herramientas, por ejemplo, de un fabricante específico. Es a través de ese chat que nosotros tenemos, con el cual nos comunicamos con mi compañero de la oficina, el ALPE, es poder también disponibilizar ese conocimiento. Entonces, yo preguntarle a este sistema, a este chat, ¿qué entiendes por cliente? Ah, es esto. ¿Y cómo se diferencia con el tema de socio, que es este otro? Ah, ¿y dónde encuentro el fuente oficial si es que yo quiero sacar el listado de socios? ¿Dónde está el reporte oficial que muestra esta evolución? ¿Okay? Eso es lo que estamos acá y les invito simplemente para que lo piensen como un tema de los beneficios que nos dan también las nuevas tecnologías. Y bueno, algo que también estamos desde el año 2022, pero se sigue trabajando en el 2025, es, bueno, nosotros tenemos también a nivel de frontend y partiendo desde el Data Warehouse, llegamos a consolidar estos conceptos y tenemos tableros oficiales de analítica descriptiva. Esto que nos está permitiendo también es asociarles con los glosarios que tenemos acá para mostrar qué significa el dato masivamente, qué significa el dato. Entonces, estamos vinculando los tableros hacia los glosarios. Antes que me corten una sola idea. Gracias. En esto quiero también hacer un hincapié, y hablamos hace un ratito de esto, ¿no? Y es la gestión del cambio. Un programa de gobierno no funciona así por así, no funciona. Porque la gente es renuente de naturaleza a cambiar, se acostumbra y demás. Hay dos componentes que también resultaron de la consultoría que hicimos en el año 2019 que les contaba. Y es dos enfoques, en comunicación y en capacitación. Estos dos componentes es súper importante para llegar al mensaje que yo les decía. Las personas cambian porque son conscientes o porque por dolor. Si yo quiero que la persona sea consciente, debo comunicar lo que quiero alcanzar. Y debo continuamente capacitarles en los procesos, las políticas, cómo se gestiona el tema de datos, porque son importantes el tema de los datos. Entonces aquí nosotros en la organización hemos hecho un montón de cosas, justamente con el objetivo de tener esta cultura. A veces puede ser largo el camino, puede ser que, porque hay una lluvia de información por detrás, pero van viendo los resultados de las hoteleras. Aquí, por ejemplo, a nivel de comunicación, nosotros empezamos a desarrollar los famosos data talk, ¿no? Que eran espacios donde nos sentábamos con los diferentes responsables de los datos y conversábamos de temas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué esto? Y demás. Analytic Days, hemos organizado también en la compañía foros grandes donde conversamos del tema, traemos gente de afuera y conversamos acerca de los datos. Mensajes focalizados a través de la importancia de los datos y trivias, ¿no? Hacerlo con un tema de juegos. Si es que mandamos tales comunicados y responden de la forma adecuada, toma entradas al cine, toma una mochila, toma un cuaderno, ¿sí? Eso a nivel de tema de comunicación. Y capacitación, claro, obviamente tenemos herramientas con las cuales explotamos estos conceptos de negocio, tenemos también capacitación sobre el uso de esos conceptos en las herramientas. Y algo importante que estamos trabajando es una escuela de datos, ¿sí? Ya comentaba al inicio, justamente de la Universidad Católica, esta parte es importantísima y hemos conversado con ellos ya hace algunos meses sobre el tema de la escuela, ¿no? ¿Por qué no crear en la organización una carrera de especialización en el tema de datos, entendiendo que desde qué es el dato, por qué es importante la organización y cómo debemos gestionarlo de la forma adecuada, cómo lo explotamos? Entonces, de eso estamos ahorita también en el tema de Diners, justamente tenemos ya algunos módulos y estamos todavía desarrollando. Esto también cambia, es súper dinámico, hay que hacerlo rápido, porque la tecnología también avanza grandemente. Y bueno, como un mensaje final, yo quiero, no sé si han visto este video, pero yo les invito, miren, este tema que les decía es complejo, es el tema de lo que es el gobierno de datos, es retador. Inclusive Gartner ya lo decía, enfóquense a la menor cantidad de datos porque es un tema demandante, desafiante, ¿sí? Pero les invito a que disfruten el proceso, disfruten de este camino. Habrá momentos súper buenos, pero también habrá momentos malos. Quiero que se queden con eso, porque realmente el valor que van a encontrar después de que lo puedan gobernar es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco
porque como es una persona referente, tenerte aquí para mí es motivo de orgullo. Y el motivo de orgullo, entregarte una copia de mi libro. Como sabéis, yo hice dos. Uno es 20 cosas que tiene que saber sobre data management, que tuvo mucho éxito porque explicaba lo básico a gente que no fuera técnica. Pero a partir de allí empezaron a hacerme muchas preguntas. Entonces yo recogí todas estas preguntas y salió 99 preguntas sobre data management, que es un poquito más avanzado. Entonces es un regalo para ti. Muchas gracias. 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 Ahora tenemos la suerte de tener aquí a Diana. Si consigo pasar las slides. Muy bien. ¿Dónde estás, Diana? Bueno, Diana, ahí también apoyaste el evento desde el principio, sea desde Dama Ecuador, porque tú, digamos, tú y yo teníamos un link ahí, que luego si quieres se lo explicas. Nada que no se pueda contar, ¿eh? Y entonces a partir de allí, pues entonces cuando me dijo que iba a participar, me puse en contacto con Vero para el tema de Dama y tal, pues entonces a ti también te voy a agradecer un montón. Y a partir de ahora tienes 20 minutitos, con esto adelantas las diapos. Y bueno, diviértete. Gracias. Buen día a todos, qué gusto estar aquí con todos los presentes. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la importancia del gobierno de datos en base a la implementación de la inteligencia artificial. ¿Quiénes de ustedes aquí ya están con proyectos de implementación en inteligencia artificial? Por favor, que alcen las manos. ¡Wow! Es bastante, ¿no? Aquí les hago, antes de empezar la presentación, que es un poco para ustedes, quienes son líderes, quienes ustedes manejan datos en la compañía, quienes toman decisiones con esta información, quienes de ustedes creen que tienen un gobierno de datos sólidos, confiable, ético, para poder implementar este tema de tecnología de ella. ¿Quiénes de ustedes creen que están con un auge muy valorado de esta implementación de gobierno? No sé si alzan las manos aquí. ¿Nadie? ¿Y todos los que alzaron que tenían ya? ¿Qué pasó? Bueno, vamos un poco a entender cómo el gobierno ayuda en su implementación para este tema de tecnologías de IA. Me presento, mi nombre es Diana Bastidas, estoy con un tema de experiencia en tema de IA, tema de protección de datos, tema de gobierno de datos. Actualmente estoy en el tema de seguros, también ayuda al enfoque dentro de la organización de Dama Ecuador, en mi cargo de VP de operaciones, y más mi principal enfoque hoy día en general es el conocimiento de mi experiencia y también compartirles del ámbito que he implementado el gobierno de datos. Vamos a empezar con una pequeña reflexión. La gobernanza de la IA no solo comienza con los algoritmos, ¿no?, sino con líderes que comprenden su impacto, diseñan políticas éticas exclusivas. Es un impacto importante cuando nosotros hablamos de gobierno o cuando queremos hacer un modelo o implementar temas de machine learning en nuestras compañías. Necesitamos nosotros ver el rol del gobierno de datos, quiénes forman este comité, quién es la parte del negocio que nos va a apoyar para poder implementar esta gestión. Vamos a dar unas breves estadísticas, ¿no? Estas son estadísticas del año 2025, en donde decimos que tenemos un valor proyectado de 190 millones para este año. Es importante el alcance que vamos a tener para la implementación de esta tecnología y cómo mucho el mercado está haciendo relevancia con este uso. Vemos también que el 62% de las organizaciones reconocen que su estructura es limitada. Cuando hablamos de IA, inteligencia generativa, hablamos del tema de un proceso de reconocimiento, un proceso de análisis de información de texto, de chatbots que estamos implementando en nuestras organizaciones. Un 35% de las empresas tienen una estrategia de gobernanza de datos, un impacto bajo, efectivamente, a nivel global, ya que este 1% también nos ayuda a entender que están también preparados en el tema de regulatorio. Al lado derecho pueden ustedes observar cómo ha ido implementando estas regulaciones de manera internacional. Aquí en Ecuador estamos nosotros avalados también por el tema del reglamento de la ley de datos, y en la asamblea estamos analizando un proyecto para la implementación y control de las tecnologías de IA. Entonces es muy importante que nosotros analicemos el impacto tanto que nos está generando esta implementación, ya que incluye temas de riesgos, temas de auditorías, de controles sobre los datos que vamos a manejar. Vamos a hablar un poco también del sector asegurador, quienes están en este campo. Vemos que el 70% prevé una transformación relevante en este sector a 30
ofrecen. El 90% identifican la IA como una estrategia clave. Todos queremos hacer el tema de IA. El 60% considera que la mejor gestión de datos es esencial para activar esta IA generativa que es la consideran también disruptiva. Vemos también un avance nacional. Es muy importante las estadísticas que estamos viendo aquí, donde el 39% de trabajadores usan IA. ¿Quiénes de ustedes usan ChatGPT para sus laboratorios? ¿Quiénes de ustedes suben información personal a ChatGPT? Nadie, todos son, wow, tengo un público demasiado correcto, diría, el tema del uso de información personal. Pero el tema de IA, cuando hacemos un entrenamiento de estas herramientas, que algunas de ellas no tienen licencias, unas que pueden mantener como sistema de Copilot, hacemos entrega de información personal. Y eso lo hacemos como una mala práctica, y eso apalanca el tema de gobierno de datos. También tenemos un sesgo de que los 27 empleados tienen un riesgo de que vamos a perder a gente que automatiza sus procesos, y el 40% de empresas utilizan herramientas de IA para este año 2025. Estadísticas impactantes. Antes de avanzar con la implementación, quiero ver un poco todo lo que incluye la IA, la inteligencia artificial como un concepto de razonamiento, de aprender, entender, el tema de machine learning para crear datos y modelos a través de la deep learning, de modelos predictivos, generativos, el tema de la deep learning también para analizar temas de voz, de texto, como es el tema de la IA generativa, que es el ejemplo de los chatbots. En el lado derecho vemos que estas tecnologías ayudan en el tema de algoritmos matemáticos, tecnología que implementamos en la nube para nosotros migrar este tema de información, y el Big Data. Sin datos que nosotros analicemos, el tema de inteligencia artificial no es útil. Nosotros tenemos varios sistemas, varias fuentes de información que al momento de juntar este análisis vemos que existe información histórica que no analizamos, y todo esto queremos mandar a un análisis para hacer un tema de un modelo, para hacer un tema de un análisis. Eso es importante entender, que aparte de la tecnología existen estos análisis que nosotros vemos y funciones como son los algoritmos matemáticos, y para ello necesitamos temas de roles y conocimiento. Bueno, hay unas perspectivas dentro de lo que ya se está haciendo en el tema del sector asegurador, que esos son ejemplos claros que suceden aquí en Ecuador. En el tema del procesamiento de reclamos, ya hacemos el tema de chatbots, en la detección de fraude. Yo estoy trabajando actualmente en un proyecto de IA donde estamos analizando casos donde nos incluyen formularios para el tema de pago de reclamos que están duplicados. Estamos analizando esta información mediante el reconocimiento de fotos, de facturas, para evitar el tema de fraude, porque existen tantos análisis, 15.000 pedidos diarios de cotizaciones también, y de análisis de formularios que el usuario tiene que ver. Un tema de ojo visible es un factor muy irrelevante analizarlo, pero ¿qué hace la IA? Analizar esta clase de información de manera regulada, los documentos, facturas, para ver el análisis de fraude. Es un proyecto viable, es algo que a los equipos analíticos están apoyando mucho, y también al tema de negocio, porque tienen información instantánea, que es lo que todos buscamos, mantener información en el campo real. El tema del servicio al cliente, todos creo que están implementando el tema de chatbots, agentes virtuales que hacen un tema de comunicación directa con el cliente. Es impactante lo que estamos viendo actualmente. El tema de evaluación de riesgo de precios de primas, en la parte de marketing, generar campañas automatizadas con la parte de gobierno de datos, en el tema de investigación de mercado, en el tema del proceso de suscripción, y sobre todo en la parte de retención de clientes, para ver qué tan clientes son potenciales al momento de ofrecer nuestros servicios. Son ejemplos precisos de lo que ya se está implementando hoy en día. Vamos a ver cuáles son los desafíos, ¿no? ¿Quiénes de ustedes también han presentado desafíos en la implementación del gobierno de datos con el uso al implementar el tema de IA? Vemos que el primer 98% cree que estos beneficios son inmediatos. Sí, es verdad, pero si no tenemos datos reales que vamos a analizar, o un procedimiento a nivel del análisis de estructura de gobierno, no va a ser viable este proceso, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser prácticos, no solamente mencionar lo que queremos estudiar, necesitamos presentar resultados de los análisis que vamos a presentar. El aumento de productividad es más importante para estos desafíos dentro de la IA. Queremos hacer modelos que no solamente se creen en el ámbito de desarrollo, sino que nos pueden
resulta un tema de trabajo. No solo incluye a científicos de datos, desarrolladores, analistas, sino también necesitamos incorporar al equipo de negocio para estos desarrollos. Reportar incertidumbres en el tema de IA también. Hacemos bots o algo que no analizamos información, necesitamos guardar la información que nosotros estamos generando con este impacto de la IA para poder hacer análisis, resultados y hacer un control auditable de estas tecnologías. Y muchos de ellos, pues nuestros socios no son confiables, ¿no? Porque necesitamos también tener un sponsor, líderes que manejen este tema de los desarrollos. Otros temas de los desafíos es en gobierno de datos. Cuando queremos hacer implementación, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la vicepresidencia, que los líderes ejecutivos nos apoyen en la implementación. Eso es lo más rentable que buscamos al hacer gobierno. Pero ¿qué es lo que nos falta en este proyecto? Son iniciativas. ¿Quién de ustedes ha presentado un proyecto de iniciativas en el tema de datos y a veces pues no genera impacto, ¿no? Porque no apalancamos a toda la organización. Gobierno de datos es un apoyo colaborativo entre todos los que formamos el negocio. Hacer una escasez de talento. Hoy tenemos ya roles que están impactando en el tema de IA. Necesitamos hacer una escuela de datos, como decía Carlos, hacer un emprendimiento también. Existen estas organizaciones como el programa que ayudamos a emprender a estos profesionales y desde el ámbito profesional dentro de las empresas preparar a nuestros equipos. Hacer estas capacitaciones es indispensable para que ellos se puedan involucrar en este tipo de proyectos. Problemas de calidad. Todos mantenemos problemas de calidad al no mantener un tema de responsabilidad, mantener temas de rango, reglas, diccionarios, glosarios. Es viable para hacer este tema de proyectos de IA. Y el tema de dificultad para alinear con el negocio. Cuando hablamos de gobierno indicábamos que es importante alinear la estrategia de datos, la visión que enfoca negocios para poder hacer gobierno, porque si no tenemos ese alineamiento, esa cooperación, colaboración, estos proyectos no dan éxito ni resultados. Por último, también quiero cerrar aquí, estos desafíos son comunes pero no abordables con planificación. Incluyen infraestructura limitada, uso ineficiente de recursos, riesgos éticos y resistencia al cambio cultural. ¿Quiénes de ustedes también están en un encuentro de la resistencia al cambio cultural sobre estos temas de la compañía? Creo que todos estamos pasando por esta actualmente. Vamos a ver un poco, igual seguimos con la estrategia de lo que queremos hacer con IA. Vamos a partir de la estrategia. La estrategia siempre va a ser nuestro enfoque principal. Nosotros buscamos que eso siempre sea el centro de todo el trabajo que nosotros vamos a hacer. Y para ello necesitamos calidad de datos, datos gobernados, datos que tengan seguridad. Es muy importante la relación con seguridad en este tipo de proyectos. El tema también de trazabilidad de la información, acceso disponible. No todos podemos otorgar ese acceso libre de nuestra información. Hay que cuidar la información que nosotros manejamos y la gestión de riesgos. Es el enfoque clave que nosotros vemos alineado a los proyectos de IA para el tema de la estrategia. ¿Y quiénes son estos roles claves? El del sponsor, el Chief Data Officer, el CISO, el Chief Data Operation, el Data Owner, los stewards, los custodios. Todos ellos forman la escalera principal en la entrega de gobierno de datos. ¿Cuál es la conexión que hablamos ahorita del gobierno con la IA responsable? Hay algo muy importante. La IA sin gobernanza puede amplificar sesgos, generar decisiones injustas. Este tema hablamos de datos éticos. ¿Quién de aquí sabe qué es un dato ético? ¿Alguien? El dato ético nos ayuda a nosotros a recapitular la forma de ética, a capturar la información con consentimiento informado. ¿Quiénes de ustedes hacen la captura de los datos personales de sus clientes con consentimiento informado? Ya tenemos ese análisis. Perfecto, vemos allá. Es importante que nosotros manejemos el tema ético al momento en que vivimos gobierno, que tengamos el consentimiento informado, que exista transparencia, que el dato sea legítimo, es parte viable. Este tema incluye o lleva un sesgo de la información. Tenemos un caso que fue de Amazon, donde nos decía que hubo una eliminación del sistema de reclutamiento porque hubo una discriminación por el género de las personas. ¿Qué opinan de eso? O si existe en el tema de fraude que les estamos indicando, ¿qué pasa si yo no analizo si la persona tiene unos problemas políticos o tiene también problemas a nivel juicios? ¿Qué pasa si no analizo la información y estoy dando un servicio? Entonces, este tema de información se analiza mucho en la parte ética, en la implementación de políticas, en el acompañamiento de
sensibilización con los objetivos, y aquí vemos una gobernanza de datos desde la recolección hasta el monitoreo constante de la aplicación de ella. ¿Por qué necesitamos la estrategia corporativa? Porque el 74% de las organizaciones adopta una iniciativa que ya está ejecutándose en este momento. El 25% tiene una estrategia baja en tema de protección de datos, ¿no? Pues necesitamos alinear el tema de la implementación con gobierno. Vamos a pasar a la implementación. Este es un modelo que nosotros hemos ejecutado interna desde la alineación estratégica, que sale el resultado principal, la gobernanza y dato ético. Tenemos la infraestructura, es importante también las tecnologías, la arquitectura donde montamos este tema de herramientas para poder hacer el monitoreo y el análisis constante de los resultados. El talento, no se olviden de sus capacitadores, de su gente, de quienes estamos manteniendo un control sobre esta información y quienes también ayudan con estos desarrollos. La ética y la supervisión desde el rol de la control del líder, del supervisor, y los indicadores claves y valor de seguimiento. Nosotros, cuando implementamos gobierno, también tenemos que gestionar indicadores de calidad precisos para hacer el monitoreo constante, ¿no? Es principal hacer el poder de stewardship, quienes ellos nos apoyan con ese tipo de implementación. Asimismo, lo hacemos con proyectos de IA. En IA hacemos un tema de operatividad, hacemos políticas de IA para el control de los modelos, porque necesitamos ver si el modelo es adaptable al negocio, si genera resultados correctos. Hacemos un diseño desde la solución con negocio. Es importante el involucramiento con negocio. Hacemos la preparación de los datos. Para eso necesitamos los mapeos de datos, los diccionarios, los glosarios, los catálogos, todos los metadatos que gestionan en la compañía documentados. ¿Todos documentamos actualmente este tipo de información? Es una pregunta que les dejo ahí. Hacemos una construcción de modelos. Los desarrollos de estos modelos también tienen que ser documentados. Tiene un tema de testeo que es continuo, la evaluación, la monetización también de estos datos y la implementación. Y sobre todo las auditorías internas. Cuando nosotros creamos una política de gobierno, cualquier política que nos ayude a regular internamente, tenemos que hacer una actualización mínimo cada 2 años, que nos ayude a permitir el avance y el cambio tecnológico que hacemos en estas herramientas, y sobre todo si hay algún tema de cambio que puede darse en el tema de la estrategia del negocio. ¿Qué se enfoca el gobierno? El tema principal de la organización, la gestión del cambio, que van a ser más a operativos, pasar del tema operativos a ser más analistas. Es el objetivo que nosotros les damos a todos los temas de negocio. El tema de herramientas, procesos y políticas. Principal dentro de la estructura, similar a la de gobierno de datos, cuando enfocamos procesos, tecnología y personas. Vamos con gobierno de datos desde la estrategia a la acción. Es importante cuando hacemos ya trabajar con la parte de desarrolladores, hacer un flujo de trabajo. Cuando hacemos el flujo de trabajo, principalmente planteamos el problema que vamos a desarrollar, a validar y analizar para llevarlo a la acción, llevarlo a esta implementación que necesitamos ponerlo en la realidad, poner un tiempo definido al momento de que nosotros queremos ver resultados. ¿Cuál es la forma más fácil que tenemos que resolver? Tiene que tener un tiempo mínimo viable para sacar un producto que esté en testeo junto con negocio. Es muy importante ese punto cuando hacemos la planificación de trabajo. Hacemos mapeo de datos, hacemos este mapeo, lo documentamos, lo validamos desde todas las fuentes que mantenemos información, establecer la solución, el impacto que nos va a causar y los resultados que vamos a tener de ese análisis. El desarrollo, pruebas de resultados y al final generamos reportes. Todos nosotros queremos presentar a la organización cuál es el resultado viable, tangible que nosotros vamos a presentar para que ellos puedan tomar decisiones a través de esos datos. Son los dashboards que nosotros manejamos dentro de las compañías, y para ello hacemos la narración o el data story de toda la información que estamos trabajando con estos desarrollos. Y al final, esta implementación piloto pasa un paso a producción, que es en un tiempo viable dentro de la alineación estratégica del negocio. Y es la guía que ustedes ven al lado derecho, alineada en todo tema de gobierno, que es definir objetivos claros, que es evaluar cómo está la preparación organizacional, la construcción lógica que hacemos para lanzar ese tipo de proyectos. Este es el flujo de trabajo que nosotros utilizamos actualmente para impulsar este proyecto de desarrollos confiables
alineado al tema ético, el apoyo del gobierno y también sobre todo con el rol indispensable que es la parte del control sobre la IA. Por último, quiero generar unas buenas prácticas de este tema de la presentación, que es, ustedes cuando vayan a lanzar un proyecto, no lo hagan por el tema de largo plazo, hagámoslo siempre por fases. Cuando nosotros entregamos este producto viable, lo hacemos siempre por buscar una iniciativa, impulsar la iniciativa, así como también lo hacemos al momento de impulsar un programa de gobierno de datos, lanzar esta iniciativa en base a un proyecto piloto, para que dé resultados en tiempo real, en tiempo factible. Hacemos la integración con los procesos claves, procesos de clientes, operacionales, marketing, para poder hacer una mejora continua en conjunto con el negocio. Es muy indispensable cada vez que hablamos del tema de gobierno. Y por último, la gestión del cambio cultural. No nos olvidemos que el tema de preparar a la gente, educar, implementarla, incluir en este tema de gobierno y en toda la estrategia de negocio que va alineado con los datos activos de la información es muy importante para ese tema de implementación. Por último, quiero cerrar con una frase para poder debatir a ustedes a la interna. Una IA responsable empieza por un gobierno de datos sólido, un gobierno donde podamos apoyarnos también con la parte de cumplimientos normativos, que nos ayude con todo el control de la información que estamos manejando. Y ese va a ser el camino hacia el futuro digital, de la exige la ética, la inclusión y la gobernanza. Muchas gracias. Fantástico tenerte aquí con nosotros. Además quería añadir un tema, ¿no? Bueno, aparte que Hugo te quiere dar un regalito, un recuerdo del evento. Bueno, del primer de mes, entonces bueno, a ver, esto hay que decirlo por internet, todo eso, y siempre lo digo, si queréis escribir en LinkedIn sobre lo que está pasando aquí, nos viene bien a todo. Puede ser un tag Data Management Summit, hashtag Ecuador, y bueno, aportáis que así la gente también entienda lo que estamos haciendo aquí. Recordad que este evento es gratuito. Eventos de estas características se suelen pagar. Gartner se ha hecho fortuna con esto, ¿vale? Y os aseguro que el nivel que tenemos aquí es muy parecido a lo que se encuentra por ahí. Otra cosa importante es, hablábamos de Data Stewardship. Entonces, claro, yo he trabajado mucho con empresas de seguro y la pregunta, ¿es mejor un Data Steward que viene de otra industria o pillar una persona que es un actuario y hacerlo Data Steward? A ver qué me contestas. Wow, es importante. Nosotros formamos desde el negocio. Para hacer gobierno, vamos a entrenar a esas personas y convertirlos en data steward. No podemos implementar a alguien externo porque no conoce la funcionalidad, las tecnologías, las falencias que tenemos a nivel de procesos o las mejoras y el futuro hacia donde queremos impulsar esta estrategia. El data steward siempre está en casa. La única cosa que tenemos que formarlo, tenemos que encontrarlo, y un actuario de un seguro es el mejor data steward para una empresa de seguro. Así como alguien que trabaja todo el día con bombas hidráulicas, en el caso de una empresa de energía y tal, pues eso, aunque no sepa nada de data governance, es mejor formarle a él que coger una persona que sabe muchísimo de data governance para venir de una industria diferente. Quedamos con esto, es que es muy importante. Gracias, Dayana. Gracias, Dayana. Bueno, tengo la suerte de contar hoy también. A ver, mi amigo Fabio que está allí, yo suelo hacer un evento de administración pública y un evento de empresa privada, y él fue el que me dijo, y Miquel, ¿por qué no mezclas las cosas? ¿No? Y hoy lo estamos experimentando aquí porque tenemos presencia de administración pública, y en este caso Gustavo, otra persona que se lanzó de cabeza, digo, sí, Miquel, vengo de Cuenca, vengo a contar lo que hacemos, es muy importante. Así, Gustavo, por favor, gracias por estar aquí, te dejo el mandito, 20 minutitos y a correr. Listo, Michelle, muchísimas gracias. Un gusto saludarles a todos, pero bueno, de entrada les quiero pedir algo. Si nos podemos poner de pie, por favor. ¿Sí? Por favor. Y quiero que se den un fuerte aplauso solo por el hecho de estar aquí. ¿Sí? El hecho de que ustedes están aquí es dar un valor agregado a las empresas con base aquí. Toma de decisiones estratégicas con base a datos. ¿Sí? Ahora bien, les quiero hacer una pregunta. En este tipo de proyectos, bueno, al igual que todo tipo de proyectos, ¿qué creen que es lo más importante para
implementar un gobierno de datos, un proyecto de analítica de datos, un proyecto de inteligencia de negocios. ¿Qué creen que es lo más importante? A ver, las personas, ¿quién más me puede decir algo? No todos a la vez. Podemos hablar una hora, calidad, proceso, Sí, hay muchas cosas. ¿Alguien más? Perfecto, muchas gracias. Pero como todos sabemos, al hablar de este tipo de proyectos, es fundamental el apoyo de las máximas autoridades. Muchas de las veces podemos estar haciendo esfuerzos aislados, ¿sí?, relacionados con datos, analítica, inteligencia de negocios, entre otros frentes, pero el momento en el que no existe el apoyo de nuestras máximas autoridades, los proyectos pueden fracasar, pueden demorar, entre otras cosas. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar qué cosa: el convencer a nuestros jefes, a las máximas autoridades, de que esto es necesario, de que es momento que esos planes estratégicos que sí pueden existir en las empresas se vayan plasmando en tomar decisiones con base a datos, de que todas esas metas que nosotros podemos estar anhelando, si estamos pensando solamente en que suponemos, en que especulamos u otras cosas, estamos prácticamente como un barco a la deriva. ¿Qué es lo fundamental? El buscar el apoyo de nuestras máximas autoridades para poder dar paso. Yo les voy a comentar una experiencia en la empresa pública Etapa de la ciudad de Cuenca, que, bueno, para las personas que no conozcan, se encarga de todo lo que tiene que ver con servicios de agua potable, telecomunicaciones y gestión ambiental. ¿Sí? Esos son los fines que tenemos nosotros en la empresa Etapa. Dentro de la parte de telecomunicaciones brindamos servicio de internet. Inmediatamente todos estamos pensando sobre que hay competencia. ¿Sí? Entonces los datos yo ya puedo tomar como referencia justamente para posicionarme de la mejor manera frente a la competencia. Y así, entre otras cosas. Pero ¿cómo partimos todo este análisis? Y como ya bien lo han mencionado el resto de los compañeros, sí, nosotros partimos desde una alineación estratégica. Para partir ¿con qué? Con esa visión de datos. Nosotros tenemos en este momento 3 mapas estratégicos que son parte del plan estratégico de la empresa y obviamente el componente del plan estratégico de tecnologías de la información. Si nosotros no tenemos un norte, una visión estratégica, definitivamente no sabemos a dónde ir. Todos los esfuerzos que hagamos van a ser en vano. Entonces, bien, ¿qué es lo que nosotros tomamos la decisión hace algún tiempo en Etapa? Es tomar como un marco de gobierno el Big Data. ¿Sí? Las buenas prácticas que ya hemos venido escuchando durante toda esta mañana, que son justamente la base para qué, para tener esa visión estratégica, administrativa y técnica, un verdadero engranaje, pero sin olvidarnos de qué, de la parte legal. En la exposición del compañero de la Superintendencia de Protección de Datos Personales nos hablaba justamente sobre la ley y el respectivo reglamento. Entonces, mis estimados amigos, si nosotros no tenemos esa visión estratégica, administrativa, técnica y por supuesto con el componente legal, alineados a un verdadero marco de gobierno, corremos justamente ese riesgo de que no podamos dar pasos firmes en toda esa gestión. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como uno de los primeros frentes? Es justamente definir directrices. ¿Cuál va a ser ese marco de gobierno que va a regular todo el tema de los datos? Una vez que partimos desde ese frente, comenzamos a tomar como referencia el marco de gobierno de datos del Big Data. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con arquitectura, modelado de datos y diseño. Rápidamente, y como ya han hablado el resto de los compañeros, nosotros también tenemos distintas fuentes de datos, pero que luego de identificar esos datos claves, vamos a armar las bodegas de datos, sin que justamente ya consolidan esos datos clave que me van a ayudar al utilizar
distintas herramientas ya relacionadas con visualización, inteligencia de negocios, justamente como margen de la inteligencia de negocios, a llegar a los famosos dashboards, ¿sí? A información tabular y también a información geográfica, aplicando y ligando todo lo que tiene que ver con los sistemas de información geográfica. Varias fuentes, elaboración de fuentes de datos, herramientas que nos ayuden ya a visualizar esa información que facilita la toma de decisiones. Luego, y ya hablando de lo que tiene que ver con almacenamiento de datos, operaciones, seguridad, integración e interoperabilidad, ¿cómo operamos nosotros? Nosotros tenemos dos plataformas grandes. Sí, la una que es una especie de ERP que contiene toda la parte administrativa financiera y por otro lado toda la parte del sistema de gestión comercial, lo que ya tiene que ver directamente con la información del cliente. Toda esta información está almacenada en bases de datos, ¿sí? Bases de datos DB2, SQL Server. Entonces, toda esa información de ese transaccional va directamente a centralizarse, ¿sí? En fuentes que justamente me van a facilitar el poder vincular a herramientas para poder tomar mejores decisiones con base analítica o ya con visualización en herramientas de inteligencia de negocios. En lo que tiene que ver con infraestructura, es fundamental la infraestructura. ¿Por qué motivo? Porque es justamente ese soporte de mis sistemas y de toda mi arquitectura de datos. Obviamente nosotros tenemos algunos servidores, sí, y obviamente algo fundamental, alta disponibilidad, sí, que si bien falla justamente en la parte central, inmediatamente pueden activarse otros servidores para que yo pueda inmediatamente activar todos los servicios de la empresa y hacia la ciudadanía. En lo que comentaba el compañero de la superintendencia también de datos personales, la parte de seguridad. Nosotros tenemos algo bastante interesante, ¿no? Que es un SOC, es un centro de operaciones relacionado con seguridad y estamos monitoreando constantemente de dónde recibimos los ataques. Tal vez alguien me diga, Gustavo, ¿por qué este tema? Porque justamente ahí estamos controlando, estamos previniendo de que nos roben nuestra información, de que nos secuestren nuestra información. Entonces, miren la importancia de que nosotros vayamos viendo todo ese abanico, todo ese ecosistema de lo que tiene que ver con una verdadera gestión de datos. No es solamente la herramienta, no es solamente el programador, como ya han dicho los compañeros, sino viene a ser todo un equipo multidisciplinario. Rápidamente les quiero presentar cuál es ese ciclo de vida, lo hemos llamado así, el ciclo de vida de inteligencia de negocios, que a la larga está vinculado a algunas buenas prácticas. ¿En qué consiste? Sea el fin que sea de donde nosotros queremos obtener información, siempre apuntando a una alineación estratégica, con visión a llegar a ser una verdadera transformación digital, nosotros vamos identificando cuáles son esas fuentes de datos, si son internas, si son externas. Con ello vamos armando las bodegas de datos, ¿sí? Si ya tenemos esas bodegas de datos, ya comenzamos a pensar en qué, en analítica, ¿sí? Utilizando lenguajes como R, Python, comenzamos ya también a trabajar en temas relacionados con Machine Learning, ¿por qué no con Deep Learning, que tiene que ver con redes neuronales, ¿no es cierto? Los siguientes pasos, buscamos qué herramientas me pueden facilitar realizar esa visualización de datos. Actualmente estamos trabajando Power BI, ClickView, ClickSense, entre otras, podrían ser otras, ¿no? Grafana, Tableau, etc. Y con ello, ¿a dónde llegamos? A la visualización mediante tableros de control. Pero el tema no muere ahí. ¿Esto para qué nos sirve? Para tomar verdaderas decisiones, para activar a nuestros equipos de trabajo. Muchas de las veces, el tema de llegar hasta aquí, ya, perfecto, hemos hecho. Esto es solamente uno de los componentes que me va a permitir fortalecer mis directrices, mis procesos, mis políticas, generar valor institucional, con la finalidad de seguir realizando otro tipo de analítica avanzada. Esto se vuelve un verdadero ciclo. Y con ello, ahí sí, llegar a la generación de informes para los objetivos, para gerencia, pero ¿con qué fin?
para tomar decisiones, acciones netamente estratégicas. Como bien lo mencionaban los compañeros, aquí tenemos que ir formando nuevos perfiles: ingenieros de datos, analistas de datos, científicos de datos, analistas de negocio, entre otras cosas. Entonces, todo esto, ¿qué se vuelve? Un equipo multidisciplinario, una nueva forma de ver las cosas, una nueva filosofía para hacer las cosas. Lo que tiene que ver con gestión de documentos y contenido, también ha sido un ardua tarea el que toda la gestión que se vaya realizando, diccionarios de datos, quienes tienen las licencias de las herramientas, entre otras cosas, se vaya documentando, se vaya centralizando, ¿sí? Y tener esa información clasificada, pero no una información que sirva de algo, sino una información centralizada que sirva a mi equipo técnico, a mi equipo administrativo, para tomar decisiones, para saber en dónde están las directrices, para saber justamente, como les mencionaba, quiénes tienen licencias, ¿sí? Quiénes son nuestros data stewards, quiénes son nuestros equipos de trabajo, quiénes son nuestros analistas de datos, entre otras cosas. Y ahora llegamos a esta etapa, el famoso Data Warehouse, inteligencia de negocios, ciencia de datos. Entonces aquí yo les quiero, todo lo que hemos hablado de alguna manera teóricamente, yo les quiero mostrar, en este momento nosotros tenemos un equipo de inteligencia de negocios que está centralizado en el área de tecnología, ¿sí? En donde tenemos arquitecto de datos, tenemos un ingeniero de datos que justamente nos acompaña aquí, Juan José Ordóñez, ¿sí? Analistas de datos, analistas de GIS, de BI, analistas de desarrollo relacionados con la parte de datos, analistas de negocios, pero es un equipo multidisciplinario: economistas, ingenieros industriales, gente con visión estratégica, ingenieros comerciales, ingenieros de sistemas, entre otras cosas. ¿Esto en qué me ayuda? Justamente a centralizar las cosas, a ir generando poco a poco esa cultura de datos. Pero el tema no es que se queda tampoco en el área de tecnología. Con esto, ¿hacia dónde vamos? A tener justamente las herramientas necesarias para que el equipo pueda trabajar. Ahí están parte de mis compañeros de inteligencia de negocios con herramientas, con pantallas que me facilitan realizar esa gestión de datos. Y lo que les decía en un inicio, el apoyo de la máxima autoridad. Esto, si definitivamente no tenemos, esto no puede pasar. Sí, aquí está la ingeniera Verónica Polo, gerente general de TAPA, quien desde un principio estuvo convencida de que esto es necesario. Y este proyecto, que inclusive ya va con visión hacia la alcaldía de Cuenca, solo se hace realidad con el apoyo de las máximas autoridades. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro ingeniero de datos, ¿sí? con algunas pantallas que está justamente realizando esos análisis. Esa analítica está creando las bodegas de datos, está realizando análisis en R, en Python, entre otras cosas. Aquí ya tenemos algunas áreas: contratación pública, sugerencia de planificación, equipos de tecnología, desarrolladores, trabajando justamente en la elaboración de dashboard, analizando justamente hacia dónde van esos dashboards, recibiendo retroalimentación para seguir avanzando. Porque esto no es algo que se queda en dashboard, no es algo que se quede en la parte tecnológica, es un cambio de cultura integral. Es lo que nosotros tenemos que hacer: involucrar a todas las personas a que vean cuál es ese nuevo norte empresarial. Aquí, por ejemplo, están las máximas autoridades del área comercial de TAP, haciendo uso de esas herramientas, haciendo uso de esos dashboards, tomando decisiones para fortalecer distintas particularidades a nivel empresa. Aquí tenemos también a una persona, la subgerente de ventas, haciendo uso, analizando datos. La persona conoce Python, sí, conoce R, está realizando una analítica especializada para su área. Entonces ya no es solamente el área de tecnología que está realizando análisis, sino vamos empoderando al resto de la gente para que también se vaya activando con una visión de una nueva filosofía de los datos. ¿Sí? Pero esto no queda solamente a nivel de etapa, a nivel de la empresa. Todas estas buenas prácticas, y con el apoyo de la alcaldía de Cuenca, se lo lleva hacia la corporación municipal. Nosotros desde TAP estamos generando un proyecto de inteligencia de negocios corporativa, en donde la directriz de la alcaldía
idea es que se vaya centralizando poco a poco cierta información clave para que las máximas autoridades de la alcaldía puedan tomar a sí mismo ciertas decisiones claves para toda la ciudad. Aquí está en uno de los lanzamientos del proyecto con delegados del alcalde, delegados del resto de las empresas, ya viendo los avances y pidiendo el apoyo para que las cosas respecto a datos se vayan encaminando. Y con esto llegamos a hoy. El alcalde de Cuenca, el doctor Cristian Zamora, comienza a utilizar parte ya de esa información. En este caso es un dashboard de sistemas de información geográfico en donde se encuentran centralizadas las obras en ejecución que tiene nuestra ciudad, pero de todas las empresas públicas. Entonces él, en una de las transmisiones que dio en los días domingo a nivel nacional, presentó justamente cómo hace este tipo de monitoreos. En una pantalla táctil va revisando las distintas obras en ejecución de todas las empresas que se están ejecutando en nuestra ciudad. Entonces, justamente ahí está la máxima autoridad que apoya esto a nivel de alcaldía. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, mis estimados amigos y amigas, para no cansarles más? Es que lo primero que tenemos que hacer es lo que hoy ustedes han hecho. Estar aquí presentes con una visión de que podemos hacer más. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Empoderemos a nuestros directivos, empoderemos a nuestros jefes y sobre todo dejemos atrás esa visión que a veces tenemos de que las cosas son imposibles. Me despido con una frase de Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, que dice: las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Ustedes están promoviendo un cambio. Así es que a seguir adelante, que esto es posible, y la única manera que nuestro país va a cambiar es cuando mejoremos esas decisiones con base en datos. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, no sé si te llevo a Bilbao para que explique los pasos, todo lo que habéis montado, porque, repito, yo tengo la suerte de ver las cosas antes que vosotros, ¿no? Y cuando vi su diapositiva dije, wow, lo que se ha montado, ¿no? En Italia existen estructuras similares que igual tienen energía y tienen agua, pero es que vosotros veis todo. O sea, vosotros controláis técnico, televisión por cable, saneamiento, pues entonces claro, cuando electricidad, cuando lo vi, aluciné, ¿no? Y bueno, son realidades importantes. Te hago entrega de este pequeño obsequio, que la mochila del friki, o sea, esto, claro, lo que es meramente friki, va... No, es de metadata Filemon, llénalos todos. Bueno, chicos, ahora toca jugar, así que ¿hay otra dinámica? Vale, pues entonces, el mismo sistema que antes. Habla quien tiene la bolita, los demás escuchan, se puede tomar nota. A partir de ahora, ahí pone 11 minutos, vamos a tener